Bienvenidos a nuestro programa, Mentes Brillantes del Psicoanálisis. Hoy tenemos el honor de contar con 5 destacados panelistas que representarán a figuras clave en la historia del psicoanálisis. Comenzaremos con el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Seguiremos con Carl Jung, quien dará paso a Jacques Lacan. Luego daremos la bienvenida a Melanie Klein y a Margaret Mahler. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, como ya saben, tengo varias teorías, entre ellas el desarrollo psicosexual y el complejo de Edipo. Como bien saben, cuando somos niños nosotros pasamos por una serie de etapas centradas en las zonas erógenas. Considero que si pasamos por todas estas etapas podemos tener un desarrollo, una personalidad sana. La primera etapa es la oral. Esta está comprendida desde el nacimiento hasta los 18 meses. En esta etapa, el niño considera los placeres orales como la succión e incluso en esta etapa podrían conducir una personalidad oral en la edad adulta centrada en las conductas como fumar, beber alcohol, morderse las uñas y también pueden ser pesimistas, incrédulos y demasiado dependientes de otros. La segunda etapa anal comprende desde los 18 meses hasta los 3 años. El foco de placer aquí consiste especialmente en eliminar y retener las heces y aprender a controlar esto debido a las normas sociales de nuestro entorno. La etapa fálica, comprendida de los 3 a los 6 años, el placer del niño se traslada a los genitales. Durante esta etapa, los niños desarrollan un deseo sexual inconsciente por sus madres. E incluso estos pueden llegar a sentir temor debido a que pueden llegar a ser castigados por parte de sus padres. Esto se le conoce como complejo de Edipo. Es cuando el niño vive una especie de enamoramiento hacia su madre y es entonces cuando se considera a su padre como un rival en cuanto al cariño y atenciones que le brinda la madre. Esta misma situación sucede, pero a la inversa con las niñas. La etapa de latencia, que comprende de los 6 años hasta la pubertad, se puede decir que en esta etapa los impulsos sexuales permanecen en gran medida reprimidos. Como quinta etapa, la genital, que esta comprende de la pubertad en adelante. Esta etapa final conduce a que la persona cambie su interés a los miembros del sexo opuesto. Por otro lado, quiero hablarles que he hecho que la psique humana pueda ser dividida en 3 partes. Esta es otra de mis teorías, más conocida como el ello, el yo y el super yo. El ello es aquella parte completamente inconsciente, esa parte que es impulsiva y exigente de la psique. Así como un niño nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas, esta parte de la psique opera sobre el principio del placer. Consiste en conseguir que todas, absolutamente todas nuestras necesidades y deseos puedan ser cumplidos sin tener en cuenta la realidad. Lo que busca el ello es la gratificación instantánea. El yo se basa en el principio de la realidad. Entiende totalmente de que el ello no siempre puede tener lo que quiere, porque a veces eso puede causarle problemas para sí en un futuro. Por lo tanto, el yo es el guardián del ello, donde le permite a veces tener lo que quiere, pero siempre asegurándose de que tenga en cuenta la realidad de la situación. El super yo es que cuando llegamos a los 5 años desarrollamos otra parte de la psique llamada el super yo. Esta es la parte moral de la psique e independientemente de la situación que siempre cree que debemos hacerlo moral. Esto podría ser comprendido como nuestra conciencia. También está el, el objetivo
del sujeto sano. Es de cómo yo puedo encontrar el equilibrio entre el ello exigente contra el super yo que es autocrítico. Es importante entender que en los individuos sanos el yo siempre está haciendo un buen trabajo equilibrando necesidades de estas dos partes de la psique. Sin embargo, aquellas donde una de las otras partes es dominante se desarrollan batallas y problemas en la personalidad. El equilibrio en estos dos aspectos de la psique a veces suele ser difícil para el yo. El ello y el super yo siempre es difícil para el yo. Como tercera teoría me gustaría hablarles de la estructura de la psique o mente, el inconsciente, preconsciente y consciente. Bueno, el inconsciente en la mayoría de los que experimentamos el día a día son las emociones, creencias, impulsos. Y no es visible para nosotros en la mente consciente, si bien la mente inconsciente se suele relacionar con la sexualidad, que si esto es bien aprovechado y con responsabilidad pueden ser enriquecedoras para nuestra vida. En particular, es importante reconocer que el concepto de represión es aquello que permite que el individuo, aunque no recuerde algo que sea traumático que le ha ocurrido, este recuerdo esté encerrado en el inconsciente. Estos recuerdos permanecen activos en este inconsciente y pueden reaparecer en la conciencia bajo ciertas circunstancias y llegar a causar problemas incluso en el inconsciente. Sin embargo, nuestra mente consciente constituye una gran variedad, pero pequeña de nuestra personalidad, ya que solo somos conscientes de la pequeña punta del iceberg, de lo que realmente sucede en nuestras mentes. A nuestra psique en lo preconsciente o subconsciente. Esta parte de la mente es aquella que aunque no somos conscientes de lo que está en ella, en todo momento podemos incluso recuperar información y recuerdos de ella si se nos solicita. Esta es una de las contribuciones que considero más importantes y que actualmente sigue siendo muy utilizada. Interesante, Freo. Aunque trabajé contigo, mi enfoque difiere. Yo propuse la idea del inconsciente colectivo que contiene arquetipos universales compartidos por toda la humanidad. También desarrollé los conceptos de introversión y extraversión. Jung, ¿podrías explicarnos cómo tu concepto de arquetipos se relaciona con mi teoría del inconsciente? Por supuesto. Mientras tu inconsciente se centra en experiencias personales reprimidas, mis arquetipos son patrones universales, innatos que influyen en nuestro comportamiento y experiencias. Ambos son parte del inconsciente, pero operan de diferentes niveles. Si me permiten intervenir, mi trabajo se basa en gran medida en el de Freud, pero con un giro lingüístico. Propuse que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, una cadena significante que no simplemente revela deseos reprimidos, sino que nos habla en una lógica propia, donde el sujeto se constituye en su relación con el significante. Es aquí donde introduzco mis tres registros fundamentales: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Estos tres registros nos permiten entender el funcionamiento del psiquismo de manera más compleja. Primero, lo imaginario. Desde mi perspectiva, el sujeto se constituye a través de una imagen. Freud ya nos mostró cómo el yo se constituye en la identificación. Pero diría que eso no es simplemente una cuestión de pulsiones. El yo es un yo especular, el reflejo en el que el sujeto se reconoce y aliena al mismo tiempo. Este proceso comienza en lo que denominé la fase del espejo, donde el niño al mirarse en el espejo no solo se ve, sino que se hace un otro para sí mismo. Aquí la imagen juega un rol estructurante. Sin embargo, el yo no puede ser comprendido sin lo simbólico. Aquí es donde el lenguaje como sistema de significantes entra en escena.
El sujeto no solo se ve a sí mismo, sino que también está inmerso en un orden simbólico que lo precede y estructura. Este es el campo de las leyes, de las normas, de la función del nombre del padre, que Freud ya había apuntado en su teoría de Edipo. Pero el nombre del padre no es simplemente una figura de autoridad. Es la entrada del sujeto en el lenguaje, en el terreno del otro, donde se le asigna un lugar en la estructura. Lo simbólico es el espacio donde se produce la alineación del sujeto con el lenguaje, donde su deseo queda atado a las reglas que gobiernan el inconsciente. Finalmente hablemos de lo real. A diferencia de lo simbólico y lo imaginario, lo real es aquello que no puede ser representado, aquello que escapa al lenguaje. Lo real es lo que queda por fuera del orden de las palabras. Es lo imposible de decir, de simbolizar, pero que insiste en el sujeto, perturbando constantemente su experiencia de realidad. El trauma es un ejemplo de lo real. No puede integrarse completamente en lo simbólico, pero se repite, vuelve y afecta al sujeto. De esta manera, mi aporte es extender el alcance de la teoría freudiana del inconsciente más allá del deseo reprimido, para pensar cómo el sujeto se constituye en una intersección de esos tres registros: el espejo de la imagen, la ley del lenguaje y el límite de lo real, lo que nunca se puede decir completamente. Es en esta trama donde el psicoanálisis puede seguir escuchando al sujeto, no solo en lo que dice, sino también en aquello que lo estructura y que permanece en el borde de lo decible. Fascinante, Lacan. Por mi parte, me centré en el desarrollo temprano del niño y las relaciones objetales. Propuse la teoría de las posiciones esquizoparanoide y depresiva que ocurren en la infancia temprana. Y ustedes estarán preguntando cómo funciona todo esto. Y para eso vamos a analizar el yo y sus mecanismos de defensa. En el preparto, el yo tenía todas las necesidades: calor, alimento, nada le perturbaba. En el parto, vive la primera experiencia traumática de separación al venir a un mundo extraño. Luego del parto, experimenta sensaciones displacenteras y excesivas, como el calor, el hambre, el frío, ruidos, etc., que le generan temor y angustia. Toda esta agresividad es desarrollada o proyectada en el pecho materno. El pecho materno es el primer objeto gratificante que percibe. A esto le vamos a llamar el pecho bueno. ¿Por qué? Porque alimenta, sustenta, pero a veces es frustrante. Así como lo alimenta, retira, retarda, priva el alimento. Toda esa experiencia se le conoce como el pecho malo. Entre los 0 y 8 meses inicia la posición esquizoparanoide, porque el yo percibe que el mundo está lleno de objetos y algunos objetos son malos o persecutorios. El impulso de vida se manifiesta en el pecho bueno y los impulsos de agresividad sobre el pecho malo. El bebé pelea con el pecho, esto da paso a la envidia, a la agresividad, querer tener todo lo que da el pecho. La experiencia de gratificación debe superar a la de la frustración, es decir, que la experiencia en el pecho bueno debe superar a la experiencia del pecho malo. De los dos objetos parciales, pecho bueno y pecho malo, surge el objeto total, que es la madre. A los 8 meses, cuando el niño ya reconoce el rostro de la madre y sabe que el pecho bueno y pecho malo es un objeto total, que en conclusión es la madre, el niño se empieza a generar angustia, porque al momento de reconocer el rostro de la madre y cuando ve otros rostros desconocidos reacciona con temor. Cuando la madre está ausente, reacciona con angustia. Esto da origen a la posición depresiva, porque llega la culpa. Cuando el niño entiende que ambos objetos, pecho bueno y pecho malo, es un solo objeto, ya lo dijimos, que es la madre, siente culpa por haberlo querido destruir. Como metodología, yo
sugiero el juego, es fundamental, en la que los niños expresan sus emociones y pensamientos. Así los terapeutas podemos entender las dinámicas internas del niño. Klein, me intriga tu enfoque. ¿Cómo crees que tu teoría de las relaciones objetales se relaciona con mi concepto de lo imaginario? Buena pregunta, Lacan. Creo que hay una conexión interesante. Mi teoría de las relaciones objetales trata sobre cómo el bebé internaliza las representaciones de los objetos, especialmente la madre. Esto podría relacionarse con tu concepto de lo imaginario, que implica la formación de la imagen del yo y de las identificaciones tempranas. Si puedo añadir, mi trabajo se centró en el proceso de separación-individuación en la infancia. Propuse fases de desarrollo psicológico que el niño atraviesa para lograr un sentido de identidad separado de la madre. Mahler, tu trabajo sobre la separación, individuación, parece tener conexiones con mi teoría del complejo de Edipo. ¿Podrías elaborar sobre cómo es esta relación? ¿Cómo consideras tú que es esta relación con mi teoría? Ciertamente, Freud. Mientras que tu complejo de Edipo se centra en la dinámica triangular entre el niño y sus padres, mi teoría de separación-individuación se enfoca en el proceso anterior de diferenciación del yo del niño respecto a la madre. Ambos procesos son cruciales para el desarrollo psicológico y la formación de la identidad. Margaret Mahler centró su investigación en los primeros años de vida del niño, en particular en cómo los niños pasan de una relación simbiótica con la madre a una adquisición de una identidad propia. Este proceso es fundamentado en su teoría de separación e individuación. La teoría de Mahler se divide en 3 fases principales. Autismo normal, conformado de 0 a 2 meses. En esta fase el bebé está prácticamente aislado del mundo externo, enfocado en sus necesidades fisiológicas. Prácticamente vive en su propio mundo. La segunda fase, simbiosis, de 2 a 5 meses. En este periodo el bebé empieza a percibir a su madre como una figura externa, pero aún se siente fusionado con ella, dependiendo completamente de ella para la satisfacción de sus necesidades. La tercera fase, separación-individuación, pertenece de 5 a 24 meses. Esta es la etapa crucial en la que el niño comienza a explorar el mundo por sí mismo, a la vez que se da cuenta de que es un individuo separado de su madre. Este proceso se caracteriza por sus fases, como la diferencia, el acercamiento y la consideración del yo. En estas fases tiene pequeños momentos, cuando el niño se aleja para descubrir el mundo, pero cuando vuelve a la madre en busca de seguridad. Para Mahler, el equilibrio entre sentirse cerca de tu madre y separarte de ella es clave para formar una identidad sana. Si no se logra, podría haber dificultades en relaciones futuras. Mahler nos enseña lo importante que es el proceso de separación y exploración en los primeros años de vida. Este equilibrio entre estar cerca y alejarse es lo que nos permite formar nuestra identidad. Fascinante discusión. Para concluir, ¿podría cada uno de ustedes compartir brevemente cómo creen que sus teorías han influido en la práctica psicoanalítica moderna? Mis teorías del inconsciente, preconsciente, consciente, complejo de Edipo, del ello, el yo y el superyo, y entre otras, han sido fundamentales en la práctica psicoanalítica y que sin duda hoy en día son muy importantes. La idea del inconsciente colectivo y el uso de la imaginación activa han ampliado el alcance del análisis más allá de las experiencias personales. Mi enfoque en el lenguaje y la estructura del inconsciente ha llevado a nuevas formas de interpretar el discurso del paciente. Mi trabajo sobre las relaciones objetales tempranas ha influido enormemente en la comprensión y el tratamiento de trastornos graves de la personalidad.
Mi trabajo sobre las relaciones ojetales tempranas ha influido enormemente en la comprensión y el tratamiento de trastornos graves de la personalidad. Mi trabajo sobre las relaciones ojetales tempranas. Señores, por favor. Me temo que nuestro tiempo se está agotando. Muchas gracias a todos nuestros brillantes panelistas. Sus contribuciones han sido fundamentales para el desarrollo del psicoanálisis. Esto concluye nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos.